nada de todo eso. No aspira en absoluto a imitar al hombre. El universo no puede ser representado de ninguna manera mediante nuestros juicios estéticos y morales. Tampoco tiene el universo un instinto de conservación, y en general ningún instinto. Tampoco conoce ninguna ley. Cuidémonos de decir que hay leyes en la naturaleza. Solo hay necesidades. Allí donde no hay nadie que mande, nadie que obedezca, nadie que transgreda. Si vosotros sabéis que no hay fines, entonces sabéis también que no hay azar, puesto que solo en un mundo de fines tiene sentido la palabra azar. ¿Sí? Me parece que esta cita ilustra muy bien esta distinción de registro que queremos, digamos, terminar comprendiendo al final de esta sesión. Bien. Uno de los mayores aportes de Nietzsche al curso del pensamiento, y me atrevo a decir hasta nuestros días, es su interpelación, su rotunda interpelación a negar activamente toda interpretación de la existencia que se desarrolla en función a entidades y o principios metafísicos. Es decir, y si queremos traducirlo en palabras simples, a entidades y o principios que están más allá, por lo general arriba, de la existencia misma. Esto equivaldría a negar las formas en cómo comúnmente ha devenido Occidente, en cuanto a que desde el idealismo platónico en adelante, pero también podemos remitirnos a la res cogitans de Descartes, nos podemos remitir al noumeno de Kant, a la cosa en sí de Kant, nos podemos remitir a la voluntad, por ejemplo, si queremos en Schopenhauer. Suele acudirse a la metafísica para ubicar el origen y o destino de la existencia. Es decir, suele acudirse a este lugar que está más arriba de la existencia para justificar la existencia. Es fácil también retratar todo esto con la idea del Dios cristiano, ¿cierto? Cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, refiere no solamente, digamos, a la muerte del Dios cristiano, sino que refiere a la muerte de todas estas entidades y los principios metafísicos en función de las cuales existe. En función de las cuales existe. Entonces, y acá es interesante porque Nietzsche no solamente propone de que hay que negar activamente, digamos, a estas entidades o principios metafísicos en función de las cuales se interpreta la existencia, sino que dice que es básicamente para acelerar el proceso, porque estos principios metafísicos, estas entidades o principios metafísicos, en cuanto a que no tienen sustento en la vida, se podría decir, van a terminar, digamos, desconstruyéndose igual, de igual forma. Es cuando el loco aparece en el mercado y anuncia la muerte de Dios. Nosotros los hombres hemos deconstruido, hemos matado a Dios. ¿Sí? Entonces, este más arriba, que se configuró al no tener, digamos, correlato en la vida misma, en la vida como la comprende Nietzsche, terminaría agotándose de igual forma. Entonces, por eso yo decía anteriormente, cuando estamos hablando de la caída de los metarrelatos, cuando estamos hablando de este agotamiento del sentido común, podemos también entenderlo como, lejos de tratar a Nietzsche como un profeta o algo, como un presagio que ya Nietzsche advertía. Obviamente que esos relatos se iban a caer en algún momento porque no tenían correlato al modo en cómo Nietzsche está comprendiendo la vida. Siempre estaban más arriba o más allá del acontecer de la vida misma, ¿sí?
Entonces Nietzsche va a decir, esta muerte de Dios que va a llegar, sea o no por nuestra negación, posibilitaría afirmar la existencia tal cual como acontece. Y para lo cual Nietzsche va a sugerir tres conceptos. Por un lado, voluntad de poder, por otro lado, agón, por otro lado, eterno retorno. Yo, más que detenerme en la descripción de cada uno de estos conceptos, me gustaría puntualizar la idea de que estos conceptos pujan a comprender la existencia como un devenir múltiple, y ahí voluntad de poder como un devenir múltiple, confrontacional, y ahí la palabra agón, y siempre actual de fuerzas, y ahí la palabra de eterno retorno. ¿Sí? Entonces, Nietzsche tiene una comprensión de la existencia como un devenir múltiple, confrontacional y siempre actual de fuerzas. De allí también se puede entender por qué interpela a negar activamente todo principio de entidad metafísica que vaya más allá de este acontecer múltiple, confrontacional y actual de la existencia. Esta entidad de principios que de alguna forma le tratan de otorgar orden, tratan de justificar, tratan de legitimar este acontecer de la existencia que de por sí es injusto o no sabe de justicia en justicia, que de por sí es azaroso o no sabe siquiera de lo lógico o lo azaroso. O sea, sería nuestra propia interpretación del mundo frente a algo que no podemos interpretar, frente a lo esencial, ¿no? Que es la existencia misma. Se te interrumpió un poco, Mike. Perdón, que sería tratar de tomar la existencia por lo que es y no hacer una interpretación apresurada, o no hacer una interpretación en sí de como el ser, la existencia en el mundo. Claro, Ya. claro. No fundamentar ni justificar la existencia en valores, entidades o principios que vayan más allá de la forma en cómo acontece. Mm. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, hay que entender la transvaloración de los valores, del cual nos habla Nietzsche, no como la configuración de nuevos valores, de nuevos fundamentos que justifiquen la existencia, sino que la transvaloración de los valores ya es un valor de por sí, el ejercicio de interpretación constante, que busque afirmar justamente este devenir múltiple, confrontacional y siempre actual de la existencia. El hecho, la muerte de Dios, por eso advertíamos antes de que la caída de los metarrelatos, el agotamiento del sentido común, la muerte de Dios, no nos expone, digamos, a una nada, sino que nos expone a la posibilidad de configurar múltiples sentidos. Lo que hay que cuidar es que los sentidos que sean configurados no impongan cualidades que a la existencia no le corresponden, ¿no es cierto? La metafísica, y esto, pues, dije que no nos íbamos a meter más adentro, pero es como ineludible cuando se trata, digamos, estos temas. La metafísica para Nietzsche se caracteriza por un principio de conservación. Por eso la metafísica tiende a establecer entidades, predecir funcionamiento, hablar, por ejemplo, de identidades, de individuos, categorizar, conceptualizar, reificar la comprensión de la vida mediante el concepto, etc. Tiende a conservar, digamos, este devenir. Y ahí, si nos vamos un poquito más atrás, dirá Nietzsche, esta voluntad de conservación tiene relación con la impotencia, con la existencia de fuerzas impotentes frente a este devenir,
múltiple, confrontacional y siempre actual de la existencia.